Ellas. Creo que los profesores deberían tener un poquito más de cuidado justamente en estar atentos a estas personas, porque les pueden hacer mucho daño y pueden tener traumas de por vida. Entonces creo que los niños pueden ser muy crueles y hay que estar atentos a esas cositas. Efectivamente, señora, el tema del abuso escolar es bastante grave. Estoy aquí con mi tecito con limón para mi voz, para poder hablar con ustedes, para que puedan llamar por teléfono. Porque lo primero que tenemos que pensar que esto no es, son cosas de chicos, es normal. Claro, en algunos de los testimonios se han comentado que a veces uno puede fastidiarse y puede ser normal fastidiarse, pero cuando uno de esos chicos recibe el abuso de sus compañeros y él no puede devolver ese tipo de abusos porque se siente completamente aplastado, las consecuencias pueden ser muy graves. Ahora, este tema es bastante delicado porque en realidad las medidas de tolerancia cero la deberían tener los colegios y desgraciadamente muchos colegios no saben cómo manejar esta situación. Los colegios tienen su currículo muy bien establecido, lo que tienen que enseñar por mes, pero hay un currículum escondido que es lo que realmente uno aprende en el colegio, que es el recreo. Ahí es donde se desarrollan las habilidades sociales, que son las que te quedan más adelante cuando eres adulto. Porque muchas veces te olvidas de lo que pasa en el colegio, lo que aprendes, pero no te olvidas lo que aprendiste en el recreo. Y no todos los chicos tienen las habilidades sociales para poder desenvolverse entre los demás y poder tener cierto lugar. Y al más débil, al más tímido, al que menos habilidades tienen, lo comienzan a aplastar, lo comienzan a acosar, comienzan a abusar de él a nivel físico, a nivel verbal, y este chico comienza a estar constantemente, su autoestima baja constantemente, comienza a tener una serie de problemas. Esto del abuso escolar lo denominan en estos momentos bullying escolar, ¿no? Pero es el abuso que siempre ha existido, es bastante serio. Ustedes como padres, si sospechan que su hijo, tienen que estar atentos, si su hijo comienzan a ver que ya no quiere ir al colegio, que se siente cada vez más tímido, que se siente muy inseguro, que no quiere estudiar, que siente una serie de síntomas a veces físicos a la hora de que van al colegio, que siempre está solo, que no tiene muchos amigos, preocúpense porque son medidas, hay que tomar medidas drásticas. Ahora, no se trata de que ustedes, que a veces pasa, le dicen, pero ¿cómo pues, hijito? Tienes que ir a defenderte, anda, enfréntate. Porque muchas veces el problema del bullying escolar es que los padres se acuerdan de su época escolar y sienten que los toca personalmente y los hacen sentir peor a sus hijos. No seas lorna, anda, defiéndete. Y eso lo hacen sentir peor a sus hijos. Vamos a ver qué cosas se puede hacer en estos casos, pero ya tenemos la primera llamada. ¿Aló? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa, ¿de dónde llamas? De Magdalena. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Dime, ¿cuál es tu pregunta? Primero, felicitarlos, el programa es Gracias. espectacular, lo veo todos los días. Gracias, Teresa. En segundo lugar, yo tengo más que una pregunta, un comentario. Sí. Te explico, yo tenía a mi hijo en un colegio sumamente caro, en los que normalmente llamamos colegios privados, Ajá. donde las pensiones y todo lo demás es altísimo, y mi hijo ha padecido durante muchísimos años de un tema de lo que yo he leído mucho, que es el bullying, ¿no? Digamos, ¿qué podemos hacer para que los colegios cambien? Porque él recibió, yo tengo pruebas inclusive que les llevé al colegio con mails, correos electrónicos y ¿cómo se llama? Y estos comentarios que hacen en el Facebook que le pasaban a él insultándolo por un tema simplemente racial. ¿Qué debemos hacer como padres? ¿Tú qué hacías? ¿Tú qué hiciste? Bueno, yo lo que hice fue ir al colegio, hablé, paró un poco el tema y después cuando ya comencé a ver los correos, llevé los correos al colegio. Y simplemente al final el colegio dijo, bueno, ¿sabes qué? Como que revirtió el tema y le echaron la culpa a mi hijo que tenía mala conducta. Pero lo que él hacía era defenderse de todo lo que le decían. ¿Y tu hijo siguió en el colegio? No, lo he cambiado este año definitivamente porque no podía seguir así, ¿no? Lo he cambiado a un colegio diferente. Ok. Y bueno, vamos a ver, está caminando ahí, pero está en una edad complicada, pues tiene 13 años. Muchas gracias, muchas gracias. Y él es, digamos, huérfano de papá. Mi esposo murió hace varios años. Ok, Teresa, muchas gracias por tu llamada. Es terrible, efectivamente los niveles de crueldad de los chicos pueden ser terribles. Ustedes cuando van a buscar un colegio para sus hijos, ven, como dice, un colegio AB, ven si la enseñanza es muy buena, a veces se preocupan en el idioma, pero no preguntan, bueno, ¿cómo manejan el tema del abuso escolar?
que siempre ocurre en todos los colegios. Y debería ser la primera preocupación, cómo manejan las interacciones sociales, porque hay colegios que tienen tolerancia cero y muchos colegios no se meten. Lo que pasa en el recreo es cosa de los chicos. Ustedes como padres lo que no pueden hacer es tratar de quitar, de alguna manera, si su hijo está sufriendo ese tipo de abuso, cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a ir al colegio, yo te voy a defender, yo voy a hacer todo, tú quédate aquí nomás sentadito, eso no necesariamente soluciona las cosas, porque tu hijo tiene poca autoestima y tienes que planear con él cuál es la estrategia para poder enfrentar ese tipo de problemas. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Les ¿Cómo te felicito llamas? por su programa. Gracias. Es muy divertido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sandra, ¿De dónde llamas? ¿de Visarte? Ok, ¿cuál es tu pregunta? Mire, tengo un niño que está en segundo grado de primaria. Usted sabe, es pequeño todavía. Y un día que en el recreo, dice, le habían agarrado en el baño, cerca al baño, los alumnos del sexto de primaria. Y bueno, él no me había contado. A la semana siguiente, vuelta, dice, la habían agarrado. Y le habían quitado, dice, su lonchera. Ok. Usted sabe, los niños salen al recreo y se juntan entre amiguitos. Y eso me contó su amiguita, no Ok, él. ok. Y bueno, mi pregunta es cómo podría hacer para que... O sea, ¿qué podría hacer a mi niño para que... Tiene miedo a acercarse al baño a la hora de recreo. ¿Cómo podría ser? Ok, bueno, muchas gracias por